Muy buenas tardes, Padre Luis Toro. Gracias a Dios, a usted, soy católico 100%. Desde el 2020 que vi su primer video, 100% católico y viendo sus videos día tras día, cada video que sale, lo veo y lo transmito a los demás. Y le doy like y le doy promoción. Lo comparto siempre, cada vez que veo uno. Mi pregunta es, según dicen los evangélicos, siempre viven comiéndonos a los católicos, de que esto por aquí, de que María, etc. Pero mi pregunta principal, según ellos, que la persona que muere, sea de forma trágica o personalmente, que se quita la vida, se ahorca, se da un tiro, excúsenme, se quita la vida personalmente y esa persona no es católica, no es evangélica, no es de ninguna religión, ¿a dónde va? Cielo, purgatorio e infierno. Ellos dicen, ¡al infierno! Gracias. Mire, hermano, yo tampoco le puedo decir para dónde va. ¿Saben por qué? Porque si yo digo para dónde va, yo me convierto en juez. Y Jesucristo me dijo que nunca se me ocurriera ser juez de los demás. Cuando dijo, no juzgues y no seréis juzgados. No condenen y no seréis. Eso a los evangélicos se les olvida. Los protestantes juzgan y condenan. Mandan a todo el mundo para el infierno. No tienen compasión ni la madre de ellos. Todo el mundo va para el infierno. Los únicos salvos son ellos. ¿Y dónde quedó la palabra de Jesús? No juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no seréis condenados. El único juez es Cristo. Ahora, ¿qué enseña la Santa Madre Iglesia Católica con una persona que se quita la vida? Sencillo. La Santa Madre Iglesia Católica dice que si la persona se quita la vida, murió en pecado. Y como no sabemos para dónde va, porque eso le toca al juez, y no sabemos por qué se quitó la vida, si estaba bien de la cabeza o no sabemos por qué se quitó la vida, o si en el momento quedó herido y pidió perdón a Dios, y Dios le perdonó. La Santa Madre Iglesia Católica dice, no, tenemos que orar por todos, por los vivos y por los difuntos, por los muertos. Entonces la Santa Madre Iglesia es precavida y dice, el único juez es Dios. Lo que sí puedo afirmar que murió en pecado, o que cometió un pecado, pero que vaya para el infierno no me toca a mí. Mandarlo para el cielo tampoco me toca. A lo mejor puedo decir, le espera el purgatorio, ¿no? Pero tampoco puedo decir, se me va para el purgatorio. Igualmente que una persona que muera en un accidente y a lo mejor no tuvo tiempo de arrepentirse, ¿para dónde va? Nosotros decimos no sabemos dónde va, pero confiamos en la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios existe el purgatorio. Por la misericordia de Dios sabemos, y porque está escrito en la Biblia, que yo puedo orar por un muerto que murió en pecado y Dios le dará vida. Y está escrito en primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Aquí se tumba, lo vamos a leer, aquí se tumba la teología protestante. ¿Qué dice la teología protestante? Cualquier pecado que usted cometa va para el infierno. Si usted murió y murió en un pecado, por muy chiquitico que fuera, se va para el infierno porque todos los pecados son iguales. Y la gente va de todas maneras para el infierno. Esos protestantes no conocen la misericordia de Dios y no conocen a Dios.
Hoy yo quiero que los protestantes conozcan de la Biblia Reina Valera que 1 de Juan capítulo 5 versículo 16 dice que hay dos clases de pecado. Un pecado que lleva a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y cuando es un pecado que no lleva a la muerte, podemos rogar por esa persona para que Dios le dé vida. Esto significa que nosotros consideramos que está en el purgatorio, porque Dios le dará vida. Y el que cometió un pecado que lleva a la muerte, por eso digo que no ruegue, porque cometió un pecado que va a la muerte, eso llamamos infierno. Pero no dice quién va para el infierno y quién va para el purgatorio. Vean ustedes que sí existe el purgatorio y que sí podemos orar por los muertos y que una persona que muera en pecado no necesariamente se va para el infierno. Muriendo en pecado. Escuche. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ya comenzó. Un pecado que no sea de muerte. De muerte. Pedirá. Orará por él. Y vamos a ver si Dios le va a dar vida o no. Y eso llamamos purgatorio. Porque Dios le dará vida. Pedirá. Y Dios le dará vida. ¡Ah, bárbaro! Si está en el purgatorio, seguro que Dios lo sacará de ahí. Le dará vida. Siga. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Si ya está en el infierno, se ponchó. Siga. Toda injusticia es pecado. Que lo escuchen los protestantes del mundo entero, que la doctrina de ellos no está en la Biblia. Toda injusticia es pecado, pero mire cómo la Biblia dice que hay dos clases de pecado. Uno que lleva al infierno y otro que lleva al purgatorio, donde usted tenemos que rogarle para que Dios le dé vida. Vea, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿Se da cuenta? Que hay pecado que no lo llevan a usted al infierno, pero hay pecado que no es de muerte. Y entonces, usted y yo, cuando una persona muere, no somos jueces. Entonces oramos por los muertos, por si acaso murió en un pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Ahora, si está en el infierno, se fregó. ¿Captaron la idea o no? Eso está en la Biblia protestante y también en la